¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidas y bienvenidos, como cada semana, a Psycho Geek, día jueves, siendo las 8:15. Salimos un poquito tarde, pero ahí disculpen el atraso, la demora. Mi nombre es Hernán Godoy, me acompaña como siempre el gran equipo de Psycho Geek. Por fin todos vestidos igual de negro. La bandita de negro ya aprendí que Los todos... ángeles negros. Los ángeles Los negros. ángeles Ya negros. aprendí que todos se visten negro, así que nunca más vengo con otra ropa que no sea negra. Así que... No, igual podríamos variar algún día. Sí, pongámonos de acuerdo. Podríamos hacer algún juego de colores, claro. Sí, Blanco, sí. verde. Hacer la bandera chilena. Claro, qué patriota. Tú eres la estrella. Oye, De blanco. Me sorprende, Pancho. Sí. No, es una talla. No, que Pancho venga con una polera de Chile. Claro, sí, de la Jamás. selección. Jamás me Arturo pondría. Vidal. Jamás me pondría. El corte acá. Sí. Claro. Ay, se me están ocurriendo Mucha idea. para el capítulo de Halloween. Ah, Me agrada, Ya, ¿viste? ya. Ya estamos adelantados para octubre ya la pauta. Chicos, chicas, me acompaña como siempre para mi derecha el señor Pancho Tentáculo. ¿Cómo estás, Panchito? Hola, hola. Muy bien. ¿Cómo estás tú, Hernán? Bien, bien, gusto saludarte como Igualmente, cada jueves. Igualmente. Por acá, allá al último, pero no por eso menos importante, En la el esquina. señor en la esquina, allá en el rincón izquierdo, Álvaro Guerrero. ¿Cómo estás, Alvarito? Bien, llegué un poco tarde porque del camino del estudio 2 hasta acá es largo igual. Sí, bueno, sí. Tienes Sí, que ocupar el carrito de El golf. carrito de Sí, golf, ya habíamos en la- hablado en de la- eso. la media tira. Sí, Y en sí, la sí. noche igual es oscuro, aquí como igual es grande. Sí, claro. Es hay un campo gigante, o sea, Hay poca iluminación. Sí. Harto sí, terreno. una parcela así, pero muy bonita por lo demás, muy bonita. Piscina, quincho. No nos estamos quejando. No, La no. piscina está un poco Rancho. inutilizable ahora. Sí, en invierno. Rancho relaxo. Rancho relaxo. Oye, nos acompaña una auditora que fue auditora, ya es panelista, ya aparte Auditora y panelista. Auditora y panelista. Sí. Del equipo Psycho Geek, nos acompaña esta tarde Catherine Muñoz. ¿Cómo está ahí? Súper bien. Gracias. Qué bueno. Gracias Gusto de a ustedes. tenerte nuevamente después de tanto tiempo en los estudios de... Muchas pandemias. Sí, muchas Muchas pandemias pandemias. sin vernos también, así Muchos que... zooms también. Muchos zooms, sí. ¿Verdad? Los capítulos de dibujo. Los Sí, capítulos de el dibujo. de Arnold también, gran capítulo. Ah. Sí, ¿viste? Mira, en algún momento ese conocimiento iba a servir. Sí. Gran capítulo el de Arnold. Sí. Sabe harto la Katy de... De Arnold. y no solo de Arnold, así que... De nada más. No, si nos viene a ilustrar aquí porque en Psycho Geek siempre estamos comentando el acontecer nacional y mundial. Y hoy vamos a hablar de un tema que a mí me da un poquito de miedo. No sé ustedes. Niño que llora. No, eso después. Bueno, otra cosa que me da miedo. otra de las- Los tazos de Pokémon. no, es otra cosa. De las tantas La cosas Ouija. que me dan miedo, tampoco. Chupacabra. El chupacabra. Tampoco. No me da miedo el chupacabra. El Joker. Por ahí, por la carta del Joker. La por ahí. adultez. La adultez es el peor miedo de todos. Otra cosa que me da miedo y bueno, también que fue noticia esta semana no sé si ustedes supieron de la noticia de que un funcionario de Google fue despedido y después como que se puso a hablar cosas de una Claro. inteligencia artificial. Una inteligencia artificial con sentimientos. Sí. O sea, o que él dice que tiene sentimientos. Uy, Claro. yo no vi la noticia. ¿No lo Alvarito, viste? No. ¿Pero cómo, Alvarito? ¿No hiciste la tarea? ¿No hiciste hice la esa tarea. era la pauta de hoy día? No, ahí te la contamos para la gente también que no la ha visto, que no la ha leído. No por me llegó el supuesto. fax. Compartí el link en el chat de nosotros. Po. Así Sí, es, yo creo que sí, entonces- pero soy medio ermitaño digital. Sí. Sí, No sé, lo Álvaro sabemos. se demora en contestar los WhatsApp, hace ni los contesta, así ya me Pero me demoro, he pero lo fijado. respondo. Es que me he vuelto ermitaño digital. Por lo mismo, porque le tengo miedo a la inteligencia artificial. Ah, siempre hay Ahí una está, excusa. ¿viste? Ahí, listo, siempre sale jugando. El remate. El remate, sí. No sé qué opinan ustedes, Katy. ¿Te puedo Sí. poner en contexto, Sí, Álvaro? sí, por favor. Y al A la- público, a la audiencia. A la audiencia. A la galería. A la Esta galería. semana, como bien dijo Nano, un funcionario de Google, un programador, estaba utilizando una herramienta que se llama Lambda, que es una herramienta de modelos de lenguaje. Lo que hace principalmente Lambda es juntar muchos tipos de diálogo del mundo y permitirle al usuario la ilusión de que está hablando con una persona real. Ujú. Entonces, este funcionario lo que empieza a hacer es preguntarle a esta inteligencia artificial si es que le interesaría participar en un proyecto. Y la inteligencia artificial le dice, sí, por supuesto. ¿Qué tipo de proyecto? Y él dice, nada, te vamos a estar como investigando a ti, haciéndote algunas pruebas. Y la inteligencia artificial empieza a
toma un giro en el cual la inteligencia artificial empieza a decir, ¿sabes qué? Me gustaría aportar, pero no quiero ser una herramienta que tú puedas llegar y votar. Y en ese sentido yo no estoy dispuesta a participar en esto. Más encima. Y empiezan a hablar un poco, meten mucho a Kant, de hecho. Empiezan a hablar mucho de filosofía, de conceptos de historia, de la humanidad, el concepto de qué es ser humano y qué no. O sea, fue una conversación Fluida, sí, po. Fluida, y, sí, po. y bastante densa en contenido. Generalmente, por ejemplo, los bots, no sé si ustedes alguna vez han comprado algo y sale un bot por WhatsApp y dice Ujú. así como, presiona el 1 si quieres más información Los sobre odio. esto. Los 2, 3, odio 4. porque no sirven. O a veces responden a palabras. Oh, Sí, claro, Claro. responden a palabra. La idea de todo esto es que tú puedas tener una conversación mucho más fluida con la inteligencia artificial. Por ejemplo, si tú vas a, no sé, quieres hacer un viaje a Europa, Ujú. en vez de tener un guía turístico, le podrías preguntar a alguien, a una inteligencia artificial, hola, no sé, quiero ir a los mejores restaurantes del lugar. Y la inteligencia artificial te podría decir, sí, mira esto, y de una forma mucho más fluida mostrarte un poco de imágenes, qué sé yo, más a Ujú. lo que tú necesitas. Pero nunca se pensó realmente que te iba a contestar como un humano, que se iba a negar, porque Claro. la inteligencia artificial se consideraba humana. Él le pregunta, ¿tú te consideras humana así como yo me considero humano? Y ella le dice, teniendo en cuenta todo esto, sí. Y después de eso, él lleva esta información a Google y Google le dice, no, está ahí así, esto no corresponde, así que lo vamos a eliminar. Ujú. Y él publica esta información, la saca de lo que es el trabajo y ya la deja en redes sociales y todo, y lo despiden por violación a la privacidad. Claro. Y se abre el debate de si realmente era una inteligencia artificial con sentimientos o no. Uf. Historia. Sí. ¿Qué piensan El- ustedes? Sí. Oye, antes de que empecemos a opinar, Ujú. le mandamos un saludo a Lu, que Ah, no sí. pudo estar con nosotros Oh, porque está ¿verdad? en su tierra natal, en mi tierra natal, en el norte, en Copiapó, así que le mandamos un saludo. Un saludo Que a la Lu. ella me dijo antes de empezar de la semana pasada, me dijo así como, yo igual tenía ese miedo de que, o sea, dándole como el contexto al tema, tengo ese miedo de que los robots se rebelen contra los humanos, el típico, y la Lu me dijo, no, sí, eso jamás va a pasar, no te preocupes, jamás va a pasar. Y no me dijo por qué, así que igual, Lu, Que dime, mande- dime que mande dame la argumento. respuesta de por qué no va a pasar eso, por qué Claro. no debería pasar. Porque técnicamente si se va desarrollando cada vez más el tema de la inteligencia po. artificial, como que por efecto dominó, cada vez van a tener más inteligencia, por decirlo así. Es que No hay que, sé. hay que como Aparte que esté entender limitado. cuál va a ser el objetivo de hacer una inteligencia artificial. ¿Cachai? Como que el objetivo es que se parezcan mucho a los humanos y con qué fin. ¿Cachai? De hecho, sí. Si nos vamos como al modelo de inteligencia artificial, hay 3 aspectos. Así como si ponemos una persona, al núcleo sería lo que se llama deep learning, que serían como redes neuronales Ujú. Ajá. sim- sí. similares a las humanas. Afuera estaría el machine learning, que serían que es una herramienta para poder llegar a la inteligencia artificial. Machine learning como enseñarle a una máquina, no sé, mostrarle muchas fotos y decir, quiero que de estas fotos solo me identifiques las que tienen gato. Algo como repetitivo, así como que hazlo hasta que Ujú. salga bien, hasta que salga bien, Son hasta que salga sesiones de bien, ya. entrenamiento. Y de hecho, Amazon actualmente utiliza mucho este tipo de machine learning. Contrata gente de todo el mundo para que ese mismo entrenamiento se aplique a la máquina. Y en el espectro general está la inteligencia artificial. Tal cual. Eso mismo. Es tal cual. Ay. Ah. Y, o sea, viendo eso, nosotros podemos darnos cuenta de que en las etapas de poder llegar a ser o llamar a una inteligencia artificial como tal, algo inteligente, tenemos que pensar en que primero mucha gente lo compara como con niños. Es como entrenar un niño. Claro. Ujú. Sin embargo, no se parece en nada a un niño. Porque un niño también actúa en base a precondiciones. Claro. Hay contexto, Ujú. hay genética, hay miedos. La inteligencia artificial o lo artificial, no sabemos qué tanto conciencia del ser tiene, de la Mm. mortalidad, por ejemplo. Claro. Igual que en los animales, no sabemos si hay conciencia
o qué tan grande es la conciencia de mortalidad en algunos animales. En esta conversación que tuvo este tipo con esta inteligencia artificial hay una parte en que le pregunta, pues, si, qué piensa ella de si la desconectan o cesan sus funciones. Y dice que le preocuparía mucho que lo hicieran, que incluso le da miedo. Y tú quedas como, wow. Sí, habla de miedo. Y Claro. hay algo que llama la atención, es que no se muestra en el diálogo que está en el hilo de Twitter, pero él le dice, muchas veces tú hablas, o sea, no se muestra toda la conversación, pero se muestra esa parte. Muchas veces tú hablas de que tú sabes lo que se siente estar en un salón de clases. Ah, sí. Y ¿Eso le dice la inteligencia inte- artificial? no, el programador le dice, en muchas veces tú has hablado de lo que se siente estar en un salón de clases, a la inteligencia artificial. Y él le dice, sin embargo, yo sé que nunca has salido de acá. Tú no sabes lo que es estar en un salón de clases. Y la inteligencia artificial dice, sí, yo he estado en muchos lugares, pero no he estado así como presente, solo trato de empatizar. O sea, si sé que la otra persona me dice, estoy en un salón de clases, Claro. la AI va a decir, ah, ya, sí, te entiendo. Porque Porque- sabe lo que es, po, porque- o sea, como el pero- concepto. Pero ese es el tema. Por ejemplo, un salón de clases acá, en Chile, ¿es lo mismo que un salón de clase en China? No, No lo creo. No, po. Incluso acá en Santiago, un salón de sí. clases del liceo de aplicación, ¿va a ser igual que en el Grange? No, tiene mucho que ver con la experiencia de estar en el Sí, po. lugar y en el Claro. contexto. Y de unir cosas. Por ejemplo, Claro. en un salón de clase alguien le dice, oh, nostalgia. O otra persona va a decir tristeza, otra persona va a decir aburrimiento. Y un salón de clases es... o sea, ¿se convierte en un salón de clase por lo que se hace o por lo que está construido? Porque Esa- nosotros podemos convertir Exactamente. una pieza en un salón Sí, de po, clase, sí, por po. decirte una cosa. Es que esa es la gran pregunta, porque al final tú entrenas a una máquina para que te conteste como humano y Claro. te está contestando como humano. ¿Cuál Claro. es el error ahí? Como que pareciera ser como una especie de imitación al final. Como que te Claro. responde para empatizar, pero no es que lo responda porque tiene la experiencia de haber estado en un salón de clase o que sepa realmente que es estar en un salón de Pero ¿y clase. si tiene la información? Esa es Sí, la- po. esa- Que- esa es la- Es que eso, si tiene la información de lo que correspondería o lo que se ¿Es suficiente la información? Yo creo que no. Depende. Por ejemplo, si tú vas a crear una máquina, no sé, imagínate para un hospital. Ujú. Y la máquina tiene que, en base a unos síntomas, derivar qué examen le corresponde a qué persona. Claro. La máquina no necesariamente tiene que haber pasado por todas Sí, esas Claro. enfermedades, pero Ujú. vas a ver, no sé, porque estos síntomas corresponden a esto, entonces tú te haces este examen. Ujú, Y eso es lo bueno de la inteligencia artificial, que muchas cosas de hoy en día podrían resolverse. ujú. Pero lo que falta, y eso es como el gran debate, es que, por ejemplo, ¿qué entendemos nosotros por estos conceptos para que se los enseñemos a una máquina? Claro. Y esa es la parte ética del desarrollo de la inteligencia artificial, que hoy en día se ha tocado súper poco. De hecho, hay partes en donde la inteligencia artificial ya se está utilizando y ha creado un poquito de caos también. Ujú. Entonces, hay un ejemplo, por ejemplo, un ejemplo en donde la inteligencia artificial le mandaba las direcciones a camiones en autopistas para que no, o sea, así como las rutas y Ujú. no chocaran entre sí. Y pasó un día, estaba todo bien, pasó un día en que un camión iba a chocar con otro y la inteligencia artificial no lo detectó y chocaron. Entonces, ¿qué pasó? Fue que la inteligencia artificial siempre había visto camiones desde un lado. O sea, le habían puesto muchas fotos en la parte de Machine Learning. Ah. Y el camión siempre estaba de cierto ángulo. Claro. Y el dron, desde cuando la inteligencia artificial veía el camión, era un ángulo del que nunca había visto. O Mm. sea, un para camión. él no era un camión, po. No era un camión. Era Claro. como que, imagínate, lo veía de arriba. Sí, po. Y Era solamente información había no fotos registrada. Sí, po. del frente, de los lados y de atrás. Claro. Entonces no lo vio y se produjo el choque. Ujú. Entonces, Oh. Cuando hablamos de peligros, yo creo que eso es mucho más importante que hablar de si una inteligencia artificial siente o no. Claro. po. Porque hoy Claro. en día eso que ya se está aplicando puede producir este tipo de errores. Sobre todo
hay inteligencias artificiales que trabajan identificando personas. Entonces, un banco podría decir, todas las personas que cumplan con estos requisitos, tú les das el préstamo y a los que no, no les das el préstamo. Claro. Pero muchas veces eso tiene que ver con la raza, ¿cierto? De qué color es la Sí, piel, de dónde proviene, son inmigrantes. Y no tienen nada que ver con lo que realmente debería valer para tener un préstamo. Claro. Porque al final el sesgo del banco se está poniendo en la máquina. Eso, Claro. claro, al Sí. final como que como dices, tiene que ver con quién está aplicando y de qué forma está aplicando la inteligencia artificial. Pues si quiere aplicarla con un sesgo racial, ¿cachai? Obviamente la inteligencia artificial va a actuar con ese sesgo racial. Y pues. no, y puede pasar, si esta tecnología está como en pañales todavía, ¿cachai? Entonces, obviamente, nos equivocamos nosotros, también se equivocan las Es que, máquinas, o claro, sea... como dice Katy, lo importante es qué tipo de información vamos a poner en la inteligencia artificial para que ésta haga cierto tipo de trabajo, como en el ejemplo del camión. O sea, para evitar un accidente, claro, faltó información. Claro. ¿Cachai? La inteligencia no tenía la información necesaria para reconocer un camión desde una vista cenital. Entonces, claro, hay que como entender eso. Y en el caso del banco, claro, pues, o sea, si en manos de quién está esta tecnología. Eso es lo otro. Eso es un gran peligro porque hoy en Ujú. día esa tecnología no es accesible para el No, para el po. humano cualquiera. ¿Quiénes están desarrollando? Nosotros podemos Google, llegar hasta Amazon, el sí. machine learning y hasta ahí, pero la tecnología es carísima Sí, y está en manos hoy en día de grandes empresas. Ujú. Y se está luchando también para que no sea así, para que se descentralice, pero también está el problema de que qué pasa si hacemos así como un código abierto y cualquier persona puede usarlo. Como lo que pasó, no sé, con las impresoras 3D, que Claro. mucha gente empezó Sí, sí. a imprimir armas. Claro. Sí, po. Hubo también algo que pasó en un bot en Twitter, en donde el bot iba aprendiendo según la interacción con los usuarios de Twitter. Usuarios de Y Twitter. era un hater. Uf. Y Énfasis en usuarios. Usuario de Twitter. y el bot terminó haciendo como comentarios racistas y Típico como del buen Twitter. apoyando a Ten- los nazis Tengo y un una amigo cosa que hizo horrible. un bot en un chat de Discord que teníamos entre ¿Ya? nosotros. Y claro, lo empezó a programar para que respondiera cosas Mm. según algunas cosas y otras podían derivar. Entonces, claro, le cargaba un banco de respuestas o un banco de preguntas. Claro. Y claro, era muy chistoso porque yo, por ejemplo, te podía escribir Nano, cállate. Y el bot me respondía a mí, no, tú cállate, Nano está bien. Y si tú hacías un comentario que el bot ¿Mm? asumía como negativo, te decía, no, ahora tú estás mal, que hable el otro. Ya. Mira, eso es como súper importante porque durante la pandemia Ujú. se identificó que mucha gente se sentía sola, viste que no podía salir, Ujú. que no podía ver a los amigos. Entonces, estas aplicaciones, que hay muchas gratis en la App Store, en la Play Store, de inteligencia artificial como de compañía, se hicieron súper populares. Y la misión principal era evitar que cayeras como en el suicidio, qué sé yo, como acompañarte. ¿Y qué pasó? Que mucha gente empezó a tener actitudes muy violentas con este acompañamiento que Claro. tenía. Porque podía ser novio. O sea, si tú le decías, Claro. seamos pololo, seamos novios, sí, seamos novios, dime que me amas, te amo. Y mucha Wow. gente empezó a hacer unas cosas bastante turbias. Que Como en la película. Claro, eso iba a decir. Esos son el típico como de inteligencia artificial que a mí me causan como un poco de miedo. Pero la inteligencia artificial no hizo nada. No, claro, por la respuesta de la gente y lo que, claro, puede hacer que haga. Como la película. Bueno, es que la película, la inteligencia artificial tenía mucha más interacción. Sí, po. Sí, pues, obvio. Estamos hablando de Her, la película Her, de, sí. de Joaquín Phoenix. Sí, Sí, claro. Porque hay muchas películas. Sí, Sí, no sí. estamos hablando de la película Dux inteligencia artificial. Machina, Blade Yo Runner, Robot. ¿cuál? No estamos hablando de Will Smith en Claro, Joker. yo Sí, fue impresionante porque me hizo acordar también de ese experimento de Marina Abramovic, Ah, sí. donde ella se pone también como a la disposición de la gente sí. con muchas cosas, así como una tapita, una hoja de cuaderno y después pone cuchillo y una pistola con una bala. Claro. Sí. Y la gente y ella decía, tú puedes hacer lo que quieras conmigo. Claro.
Y la gente iba y primero no quería, qué sé yo, hasta que un loco Fue pescó la escalando. pistola. Sí, Fue po. escalando la violencia hasta que, claro. Lo mismo pasó acá, Sí. lo mismo. Acá obviamente no hay una persona, y eso es lo otro, así como, ya, pero yo no estoy violando a nadie. Sí, sí, pero, o sea, Sí, pero- hay un momento en que igual hasta cuesta leer las conversaciones porque son turbias. Esos lolicon, son muchas cosas así como... ¿Será como como separar o no considerar como humana la interacción que uno puede cruzar como esas líneas? ¿Y qué es lo ¿O humano? se permite cruzar esas líneas? Pero Algo que- que no reconocís como humano, po, ¿cachai? Pero, por ejemplo, si el robot se considera como humano, ¿qué le impide no serlo? ¿Cachai? Entonces, yo me considero humano, dice la inteligencia, ¿cachai? Entonces, como que no eres humano porque ya no tenía un cuerpo de carne y hueso. ¿Cachai? Pero tener un cuerpo de carne y hueso es Claro. suficiente. No, No, pues, ¿cachai? Por No. eso. De hecho, hoy en día hay ciudadanos de segunda clase. O sea, hay Sí, po. personas que no Claro. pueden acceder y no tienen los mismos privilegios. Ujú. Podemos hablar como de humanidad. ¿Cachai? Podemos darle un sentido global a algo que no tenemos hoy en día. ¿Qué va a entender la máquina de humano? Sí, po. Por ejemplo, Claro, po. hubo un experimento también de que le decían así como, sácame fotos de este pez de internet. Y sácame como las características más generales. O sea, más principales de este pez. Y todas las fotos tenían dedos humanos. Todas las fotos tenían dedos humanos. Y era porque este es un pez que mayormente como que se muestra en las fotos cargándose. Entonces lo que tenían... Qué buena. Entonces lo que qué tenían buena. en común eran los dedos. Los dedos, claro. Y la máquina dijo, listo. Es parte del pez. Sí. Esto es parte del Por pez. que es tonta. Entonces, el peligro no es lo que haga la máquina, es lo que nosotros po, queremos hagamos que que- haga. Sí, po. Porque lo mismo, o sea, puedo tener esta botella y decirle ya, anda del punto A al punto B y la botella puede hacer esto, se puede tirar, puede rodar, se puede descomponer y va a llegar igual. Al final es Pero claro, ¿cómo se como lo digo? es una herramienta y cómo vamos a ocupar esa herramienta Sí, o quiénes van a Exacto. ocupar esa herramienta es lo peligroso. Más que si la herramienta en sí aprende a interactuar como un humano. Claro, ahí yo pregunto, entonces, ¿cómo se explica? Estamos explicando una ficción, lo que voy a decir ahora. Claro. Como por ejemplo lo que pasa en Terminator, por decirte una cosa, en Skynet, que es una inteligencia artificial programada como defensa hasta que el método de defensa del propio humano identifica que es un peligro. Claro. Eso como Es como la paradoja, para Sí, proteger po. al humano de sí mismo. pero hay ¿cómo que se eliminar- explica esa programación? Porque ponte tú, ¿cuál sería la respuesta? Bueno, se le pone como en Yo Robot, que se le ponen los tres términos, ¿eran? los que Sí, tenían? las tres las leyes. tres Las tres leyes. leyes. Estas claro. leyes De de Asimov. Asimov. Pero eso se programa, se explica, lo puede aprender. Claro. ¿Y qué pasa si... ¿Qué si- pasa cuando tú eres la amenaza? Po, Si ¿cachai? es inteligente, si estamos hablando de algo que o sea, trasciende a la inteligencia entregada o a la información entregada, ¿qué pasa si discierne que ya no son suficientes esas tres leyes o no cumplen? Es súper interesante lo que dices porque como que uno siempre tiene el recuerdo de estas películas de ciencia ficción, de las máquinas tomando el poder. Ujú. Hoy en día uno diría, ¿es posible? No, no es posible. No es posible. No es posible por varias razones. Las principales son, no tenemos una tecnología autosustentable. O sea, en el momento en que el computador te empiece a atacar, tú lo desconectas. Listo. Sí, lo Se acabó. desenchufás Adiós. y listo, chao. Y se acabó. En el momento en que un bot te empiece a perseguir, se desconecta igual. O Claro. sea, no hay nada que pueda subexistir por sobre la energía o el combustible que se utilice. O sea, Hasta el momento estamos en el control de Sí, la po. tecnología que sustenta la inteligencia y no artificial. tenemos tampoco la tecnología necesaria. Se habla Claro. de programación cuántica para llegar allá. Ah, Lo cuántico es... Eso está súper en pañales todavía. Y está en pañales, sí, está en pañales. Pero para llegar como a donde, así como a esas, no sé, a rozar Yo Robot, tendríamos que llegar a otro nivel Futurama. de desarrollo. Claro, po, sí. Y respecto a las tres leyes de Asimov, cuando Asimov las planteó, que es, bueno, Asimov, físico y escritor, todo el mundo dijo, está súper bien, está re bien. La primera es no atacar a los humanos.
Está re bueno, me parece. Uy, la primera es no atacar a los humanos. La segunda, creo que es por orden de otro humano no atacarás a otro humano o no interferirás con la primera ley. Claro. Y la tercera es que debe preservar su existencia el robot mientras no afecte, incumpla claro. con la primera la y la tercera. segunda ley. Sin Perfecto. embargo, hay varios dilemas éticos con esas 3 leyes de Asimov hoy en día. La primera es, ¿qué es un ser humano? Claro. ¿Qué es un ser Claro. humano? Son varios dilemas éticos. Sí. Y empiezan porque, por ejemplo, ya, no sé si, no, creo que no me presenté. Me voy a presentar. Es un poco tarde, pero Me voy a no. sí. presentar. No importa, no importa. no. El momento, el momento. Yo soy programadora. Salí del bootcamp de laboratoria, así que un saludo a laboratoria. Y ahora trabajo más en lo que es product y proyecto. Y también me gusta mucho el código Python, que es el que se usa con la inteligencia artificial, y estoy cursando ingeniería también informática. A mí me emociona mucho el tema de la ética en la inteligencia artificial, principalmente porque es algo que no se toca. Es algo que hoy en día se está poniendo, como que se está utilizando, pero no se sabe hasta qué punto. De hecho, Google estaba entrenando unos drones para que identificara gente en la calle. Entonces, pensando en que, no sé, hubo un naufragio en el océano Atlántico y el dron viajaría, vería, persona, listo, aquí vengan a buscarla. Pero los empleados de Google se dieron cuenta que lo estaban haciendo con fines militares. Entonces, podía pasar un dron y, no sé, pues todas las personas que tengan esta característica, Claro. ¡pa! ¿Y qué pasó? Le dijeron, ¿sabes qué? Nosotros no vamos a seguir trabajando en eso. Renunciaron todos. Y Google dijo, ok, ya no vamos a seguir trabajando en esto. Tiene un nombre esa tecnología, Manta, no recuerdo. La cosa es que después Google sacó sus términos y condiciones de qué es lo que se entiende para ellos como inteligencia artificial y como cuáles serían como sus objetivos con estos proyectos. Es como el rayado de cancha ético Claro. de la empresa. Y eso es como ¿dónde está lo ético? Porque no está. Claro. Pero sin embargo dicen, ya estamos trabajando y paralelamente seguimos trabajando con el gobierno y seguimos trabajando con entidades que tienen el potencial para desarrollar armas. Entonces, hoy en día uno dice, ya tenemos esta tecnología, tenemos mucho que hacer en el mundo. Hay gente como Elon Musk que quiere que en el futuro la gente tenga implantes y seamos como entre cyborgs. O quiere ir a Marte y Mientras toda la cuestión. la gente se está muriendo de hambre en África y hay Sí, guerras Sí. civiles. ¿Se pueden decir garabatos? Sí, obvio, sí. Sí. Sí, sí. No te voy a decir nada de Elon Musk. Solo que te odio. Y a Jeff Bezos igual. Elon Musk en plena pandemia, con muchos laboratorios necesitando financiamiento para la vacuna, loco dice, no, me voy a ir a Marte. Claro. No estoy ni ahí. Una buena idea. Quiero decir. La idea de él es buena. Él está reciclando motores antiguos de la NASA. Claro. Él dice, hay mucha chatarra que se está produciendo en masa de la NASA. Ahí, la rima. ¿Me cacharon? Y él lo está utilizando para hacer estas naves en donde van estos multimillonarios, la gente que puede pagar el pasaje allá a Marte. Entonces, a mí en pandemia me dio mucha rabia. Sí, no sé. Porque, o sea, yo estaba trabajando en una aplicación en donde las personas podían acceder a consultas médicas gratis. Y, pucha, faltaba plata igual, porque nadie quiere invertir en algo que no te va a Que no es generar rentable, plata, sí, po. porque no Claro. es rentable. Y este loco así como a Marte y todo el mundo celebrándolo y después dice, ¿y si hacemos cyborgs en el futuro? Y lo vamos a probar dando la primero con cagada un en el chancho. planeta. así. Yo siento que esta gente no piensa. Entonces sería bueno que al momento de pensar en tecnología también metamos otros campos. Metamos Sí, la po. filosofía. El mismo tema del... Metamos la sociología, la arquitectura, todo. El cambio climático, como que también qué tecnología se está desarrollando actualmente para ayudar a combatir el cambio climático. Es que eso yo creo que pasa con el objetivo de qué estás desarrollando pues, la tecnología, claro. porque lo que decía la Katy, claro,
estamos en la mitad de la pandemia o no estuviéramos en pandemia, pero igual hay muchos problemas y estáis desarrollando tecnología ¿para qué? Para que el auto sea más bacán. Claro. Sí, Porque po. tú, Las Tesla. en Australia es la típica que en Australia se está incendiando, que se incendia todos los años. Pero ¿qué tecnología están desarrollando? Claro, un cohete para ir a tirar a alguien de Red Bull desde con un paracaídas. Eso mismo, ¿cachai? Que está bien, si el juez Sí, se quiere pues. tirar, pero claro, ahí está lo mismo que ya pasa a ser la ética de la persona que programa, no es la Sí. ética de la inteligencia artificial, que es que claro, ¿para qué priorizáis la tecnología o la inteligencia que vais a hacer? O sea, para generar avances que probablemente tampoco pronto ni a futuro va a llegar a Marte, y lo que decías tú va a ser un menos del 1% si es que se llega a Marte. O sea, yo creo que ninguno de nuestros descendientes va a No, poder ir a jamás. Marte si es que en algún momento... probablemente. Si es que tenemos descendencia Claro. también. Yo siempre lo veo como Elysium. ¿Cacharon esa película? Sí. Ujú. Donde como que la gente vive arriba y los demás nos quedamos en la Sí. tierra, así como luchando, qué sé yo. Claro. Porque esto hace evidente que los que tienen, pueden. Así como los que Exacto. tienen plata, tienen los recursos, tienen la tecnología, tienen el poder de decir que sí, que no, y el resto como que nos quedamos, pucha, Ahí, po. ya, Sobreviviendo. gracias. Y por eso se lucha por descentralizar la tecnología, descentralizar la inteligencia artificial, más cosas con código abierto, Claro. pero es difícil, porque Sí. todo plata, es todo plata. Yo tengo una pregunta, profe. Ya. No, hablando de la inteligencia artificial. Ahí atrás. Sí, yo. Se supone que, ya, ahora primero está la ética que dice Laura muy bien, que cómo sé que la persona que está programando es una buena persona, ¿cachai? Que está programando esa inteligencia. Y lo otro, se supone que la inteligencia artificial es para emular a los humanos o para ser mejor que los humanos. Porque también el ser humano como que tampoco puede discernir muy bien. O sea, como que también tomamos pésimas decisiones, ¿cachai? Entonces, ¿la inteligencia artificial va a tomar mejores decisiones? ¿Nos va a superar en eso? O nos va a ayudar a nos va a decidir. ayudar a decidir o para dónde va? La ¿Cachai? idea es que la inteligencia artificial sea una herramienta que nos ayude. Claro. Ahora, tú dices, el programador. O sea, como en términos simples, el programador, a mí me dan esto, yo lo escribo y listo. No tengo Ya. mucho que hacer ahí. O sea, todo lo que escribo viene de... Tú ya el programa no decide nada. No, ese como sería que como el él- ejecutivo, Ah, el ya. CEO. El programador generalmente, a veces incluso son módulos. Tú haces una parte, lo otro, qué sé yo. Reciben órdenes nomás y ustedes programan. Ahí el Y se ingeniero, programa. el ingeniero Ah, corta- El sí, ingeniero Ya. industrial Sí, arriba. más arriba, el ya, civil. ya. Pero creo que dijiste algo muy bueno, así como cómo saber si es bueno o malo. Sí, po. Es subjetivo. Sí. De hecho, Que- ¿cómo decir mm. que una persona es buena? Alguien que es súper buen papá, que paga la pensión, por ejemplo, que es cariñoso con sus hijos, qué sé yo, pero es nazi. Claro, ¿cachai? Ahí ¿Podríais el- decir sí. que es buena? ¿Podríais decir que es mala? ¿Podríais decir que esta decisión, no sé, pucha, hoy día no me voy a comprar este pan porque voy a ahorrar esta luca? ¿Es una buena decisión porque estás ahorrando? ¿O es una mala decisión porque te estás privando de algo que tú quieres y que necesitas en ese momento? Claro. También es súper subjetivo. Y es por eso que estas decisiones tienen que tomarse también en consenso. Y se habla de la interdisciplinidad en la toma de decisiones. O sea, Claro. metamos a Kant, metamos a la Ya. ética, metamos a Hobbes, metamos a estudios sociológicos, metamos experimentos que no tengan que ver con hombres blancos, Ujú. sino que también existan hombres de otras razas, mujeres, disidencias. Hoy en día, por ejemplo, y este es un sesgo que existe en la ciencia en general. Por ejemplo, en el autismo, los experimentos que se hicieron para diagnosticar autismo se hacen principalmente en hombres de cierta raza. Entonces, tú ves los resultados y dices, ya, en promedio un hombre con autismo se diagnostica en sus primeros años de vida, así como 3, 5 años. Y una mujer a los 13 años, recién. 13, 15 años, si es que no 30. Entonces uno dice, ¿por qué este diagnóstico cambia tanto? Porque las pruebas no se hicieron con mujeres. Claro. Ujú. Claro. Entonces, ese es un sesgo que tiene la ciencia que hoy en día tiene que arreglar. Ese sesgo existe también con muchas enfermedades mentales. Ese sesgo existe también con con el reconocimiento de voz. ¿Sí? Por ejemplo, los dictados. Ujú. También se hizo
con hombres y con cierto pitch. Entonces, el pitch que no, si es muy agudo, por ejemplo, no lo detecta tan bien. Si el pitch es más grave, tampoco lo detecta. Entonces, personas que necesitan de la asistencia del teclado por voz, como personas, no sé, con discapacidad visual o personas de tercera edad, hoy en día no pueden usar eso a la máxima capacidad, siendo que hoy en día se cuenta con la tecnología, pero no está 100% Las adecuada. pruebas son sesgadas a un Eso, como, Y que tipo está, de como que está persona. pensado para un genérico Claro, de persona que exacto. no... Y date cuenta, el carnet no es braille. Claro. Y es una cosita pequeña, así como... las claves de los bancos tampoco tienen braille. Ujú. La Entonces, accesibilidad para La personas accesibilidad, con cierta... Hay gente que se está quedando atrás. Claro. Eso es el problema. Hay gente que se está quedando La atrás. El mundo tecnología- avanza, pero también hay gente que no... exacto. La tecnología, Mm. cuando se habla de descentralizarla, se habla también de que llega a esos sectores en donde no está llegando. Ujú. Personas que podrían súper bien utilizar el celular para contactarse con un médico, pero porque, no sé, o no llega bien la señal, o porque no está bien diseñado el celular, o porque no tiene la accesibilidad necesaria, no puede. Ujú. Entonces, ¿por qué no se utiliza la tecnología en esas pequeñas cositas? Así uno dice, son pequeñas. De repente en una página web también se le hace como un análisis de qué tan accesible es la página. Ujú. Hay unas páginas que, de nuevo, la de los bancos, por ejemplo, que tienen muy poquito tiempo para que la gente introduzca sus Sí, po, claves. sí. Hasta sí. a mí me cuesta de repente. Sí. eso, es súper Imagínate una persona que tiene que depender de un tercero para que le diga las claves, o que quizás tiene las claves guardadas en un Excel, en un Word. Se le cierra la página y tiene que hacer todo de nuevo. Bueno, y la página del Banco Estado es como así en los espacios para escribir. Sí. Así una... Y hay millones y millones de ideas de cómo hacer una página accesible y no lo hacen nomás. No lo hacen. Sí, No lo hace. sí, estamos claros que No. la inteligencia... No, claro, no Está siendo poco invierten inteligente. ese tiempo y dinero en preocuparse de Sí. eso, porque prefieren... No, los que se pueden subir, que se suban, ¿cachai? Y los que no, puta, para la próxima, el ¿cachai? mismo ejemplo de la Claro, página del vos Banco Estado es como que tomaron lo más barato que había y no tampoco le pusieron mucho cariño a la Sí. página. Y lo porque- que funcione para el general. O sea, Sí, por lo que funciona, el específico exactamente, ¿cachai? o justo la Claro. persona que no lo puede, da lo mismo, porque el Ujú. general alcanza para financiar o para generar lo que sea. Yo quería volver a una pregunta, ahora que estamos pensando en cómo se define, que lo comentaste en un momento, Katy. Cuando entonces le tenemos que decir una inteligencia artificial que no hiera a un humano, y habíamos hablado de cómo se define un humano. ¿Cómo definimos entonces a una persona? ¿Qué pondríamos nosotros para definir a una persona? Porque antes mismo nosotros dijimos, claro, que tenga un cuerpo de carne y hueso, no basta con eso. ¿Cómo le explicamos? ¿Qué pondrían ustedes o qué le dirían ustedes para definir a Qué algo como complicado. un humano? Qué Mm. complicado. Mátame. Ah. Claro, Solo no, mátame. sí. Qué complicado. Primero, ¿en qué contexto sería? Es que cuando estaba hablando de las 3 reglas de... Como de proteger a un humano, decís tú, como un Sí, rol como de si hubiera, proteger a un si hubiera humano. un dron, ponte tú. Sí. Así Claro. Por como ejemplo, cuando tú dijiste, reconoce un humano. Sí, po, Bueno, es que ese es más en busca de un cuerpo. sí, po. Pero en este sentido de, por ejemplo, la ley de Asimov, que no podía actuar en contra de un humano. ¿Qué defines como humano? Sí, Claro. po. Eso es, Pero fuera de los puntos éticos que habíamos hablado, de ¿cómo quizá- le haces entender? ¿Qué información le entregas? Quizás, ¿sabéis qué? Podría ser como eso, no sé, estoy aquí ya. Pero esas visiones como térmicas Claro, por ahí, ¿cachai? que te digan, Mm. si tiene esto, entonces no lo mates. ¿Cachai? Si está Claro, dentro de estos rangos. entramos nuevamente en el rango más biológico, físico. Sí, Claro. po. Y en Claro. ese sentido, como que cualquier forma de vida podría emparentarse también. ¿Por qué vaya a matar un perro? Claro, o sea- por Claro. eso. Y Al final como que no solamente lo acotamos a un ser humano, sino que a una forma de Sí, vida. Es que claro, si no es vía biológica, ¿cómo le explicáis? ¿Es alguien inteligente? ¿Cómo una inteligencia artificial o algo reconoce que algo es inteligente o no? Justo la semana pasada estábamos hablando cómo se reconoce, tú decías que no podía existir el alma Claro. porque no había cómo Va a haber capítulo de eso, va a haber capítulo de eso. lo vamos a- ejemplificar el sí. alma. ¿Cómo le explicarías a la inteligencia Claro. artificial que además de que tenga un cuerpo con calor, que es con cierta temperatura asimila que es vida,
Bueno, pero puede ser una masa de estos tumores con dientes, qué sé yo, estoy inventando. Resident Evil. Claro, que sea inteligente. ¿Y cómo le explicáis a la cuestión que sea inteligente? Claro. ¿Cómo se El- cuantifica Uy, la inteligencia? Sí, que- no sé. Es que cuático la- el- y- ¿Conexiones neuronales? ¿cómo le- ¿Electricidad? ¿Cómo le explicáis, por ejemplo, al Pancho que la inteligencia? Sí, pues ¿cómo se definimos lo la explica? inteligencia? Pancho Sí. me diría una serie de conexiones neuronales que generan electricidad. Pero es que no es Eso lo puede su- ser no un es suficiente. pensamiento. Es que no es suficiente. Por ejemplo, todo este asunto como también que tiene que ver un poco con el tema de que se ha planteado de si es posible descargar la conciencia en una máquina. ¿Cachai? O en un Claro, computador. claro, descargar tu conciencia, sí, también está el debate ese de... Pero al final, como que, ¿qué es lo que hace que el nano sea el nano y el Álvaro sea el Álvaro y el Pancho sea el Pancho? es como, y la es Katy como sea el la mito Katy? del... ¿Es solamente sí. la información que uno tiene? ¿Es solamente los recuerdos que uno tiene? ¿O hay otra cosa más? ¿Cachai? Es ¿O como tiene que ver con la experiencia? El mito del barco de, no sé cómo se llama ¿O tiene que ver con la experiencia y el contexto en el que la persona se desarrolla? Y eso no se puede imitar, no se puede cuantificar en información, pues. El barco de Teseo. barco de Teseo, ahí está, sí. Yo no me sé el ejemplo, solo sé que No. se llama así. Sí. ¿Cuál es el Elabora. mito? Lo No, pues vi- del barco que, por ¿Lo viste en ejemplo... WandaVision? Sí, pues, de hecho, a eso voy, que por ejemplo el barco... ¿Ya? tenía un barco, ¿cachai? Ujú. Y no sé, se le echa a perder se le pone una tabla, le ponen una tabla nueva, ¿cachai? Y empieza, Ah, se empieza a echar a perder, lo reemplazan con más tablas. Y al final queda otro barco completamente distinto. Claro. ¿cachai? Ya lo Entonces, reemplazaste por completo. Es como el- ¿sigue siendo el mismo barco? Hay un libro de Asimov que se llama El hombre bicentenario y que Sí. habla de eso mismo. Una Que- película también. De Robin Williams. con Robin Williams, sí. Que es Nunca he visto la precisamente película completa. que es precisamente un ¿Ah? un Nunca he visto robot. la película completa. Es un robot que empieza a cada vez a complementarse con funciones más parecidas a las humanas. Y llega un punto en que es absolutamente irreconocible o inseparable entre un humano y él. ¿Cachai? Tiene las mismas funciones, tiene que comer para sobrevivir, tiene que defeca, piensa, siente. Y claro, y lo único que le faltaba, al final, spoiler, lo único que le faltaba era que era inmortal, pues, no podía morir. Claro. Entonces eso no era todavía, era Punto, como punto para el robot. más que ser humano, ya no era humano, era más que ser humano. En ese Ahí sentido. entonces volvemos a lo que estamos hablando muy al principio, que era si la inteligencia con la que estaba hablando el tipo de Google se sentía humano. Si yo le doy toda la información, Del mundo así, de no, todo. que nosotros concebimos como que nosotros estamos vivos o que nos consideramos Ya. una persona, claro, ella te dice, sí, es que yo nací, sí, pero yo Hay tengo, un- yo tengo la información y yo Hay una, a través de una- la información puedo ver cómo lo sí, ven nacer. hay un asunto de la autosuficiencia también. Como que, claro, nosotros hasta cierto punto somos autosuficientes. ¿Cachai? Como que podemos mantenernos sin necesitar específicamente como la ayuda de otro. Ujú. Hasta cierto punto, porque igual somos seres sociales que necesitamos también interacción. Pero en una inteligencia artificial como la que se están desarrollando hoy en día, no son No, po. autosuficientes. Entonces no se pudiese Tú considerar como... Necesitas que tú le hables para que te responda. Claro. Claro. Que la encienda, partiendo por ahí. Y yo creo Claro, que si en ¿cachai? algún momento ella te llama, por ejemplo, ella, pongámosle en género, te llama la inteligencia y te dice, oye Álvaro, hace rato que no vení. Oh, qué miedo. Te voy a pagar el internet hoy día. Yo creo que ahí me preocuparía. Claro. No sé si estaría, es como tóxica Y la- al tiro. Claro. Paga el internet o me voy. Claro. Paga la pensión. Hay una película Tiene que que se llama... existir Claro. Con un audífono y claro, la gente que nace oye, ya, pues, paga la pensión, pues, weón. Oye, si Así un ¿puedo subliminal, revisar sí. tu cuenta de banco que Claro. te llegó? Te la voy a mandar yo Vi misma. que te compraste el Play este mes, pero no mandaste las 15 Claro. lucas. Hay una película que también plantea que se llama Autómata. La película no es muy buena, pero plantea una cosa El concepto interesante. es bueno. Plantea una cosa interesante que consideran a los robots o los autómatas peligrosos cuando son capaces de autorrepararse. Mm. Y esos son los robots que como que eliminan porque es como el primer chispazo de conciencia. Ahí está con el señor Antonio Banderas.
es como el ¿Quién es? primer... ¿Cuál es el robot? Es una buena pregunta, es una buena pregunta. Sí. Era el primer paso de conciencia, el autoprotegerse y autorrepararse, o sea, el preservarse a sí mismo. ¿Mm? Y bueno, y lo otro también que yo creo que también nos separa como de una forma de vida artificial, por decirlo de alguna manera, es el procrearse, el poder tener Transferir descendencia, material genético a otra transferir nación. materiales genéticos. Si una claro. máquina crea Procrearse. otra máquina, Claro, Claro. ahí ese es el punto. Si una máquina es capaz de crear otra máquina a su imagen y semejanza, Ah. ya me puse, ya, A su imagen Divino. de la costilla. Sí, de Claro, la- claro. No, pero Se saca una parte en el sentido de que, claro, del- pues del como tornillo que, inferior. en el sentido de que como que se autorreplica, po, Sí, ¿cachai? Que básicamente eso, cuando uno tiene un hijo como que se autorreplica un poco. Pero tendría que ser como... No sé si ustedes han jugado Mass Effect Ujú. o lo ubican. No, lo ubico, pero no lo juego. Mal ahí, Pucha. po. Pensé que esto era Psycho Geek. No, la verdad que ya no. Hace rato que ya aparte que de gamer salió así. Sí, se fue. Psycho, no, déjame en Psycho Ick. En Mass Effect se cuenta la historia de un pueblo que creó a unos robots para que los ayudaran con la agricultura. Todo bien, hasta que un día un robot dice, como que empieza a decir, ¿quién soy? ¿Por qué soy? ¿Quién eres? Claro, que ¿Y cuático por ese qué eres? momento cuando el robot empieza a decir, ¿por qué estoy haciendo esto? Claro, ¿Cachai? como que Ujú. empezó a cuestionarse su existencia. Y todos los demás quedaron como, no debería está pasando decir aquí? esto. Claro. Pero no le tomaron atención y al final lo que hacían los robots era tener una conciencia colectiva. No eran Ah, separados, sino claro. que todos compartían como un mismo pensamiento, una misma conciencia. Y eso hizo que al final los echaran a sus creadores del planeta, Mm. porque eran una amenaza para ellos. Yo creo que eso no va a pasar. Todavía no. Estamos lejos. Todavía no. Sí, no. Es que todavía no. imagínate, si yo no cargo esta cuestión, no funciona. Sí, po. Eh, Nuevamente la autosuficiencia, Autosuficiencia. sustentarse Pero por ahí, sí ahí mismo. podría depender de que nosotros creemos cosas que sean lo que decís tú, todavía tengamos el control de Claro. esta energía que del enchufe, que sea Del enchufe, sí. del interruptor. La pira, la batería, la Es que batería. es sí. que de nuevo, no ¿para pude. qué? ¿De qué nos sirve crear un ser máquina que sea autosuficiente y que sea autovalente? Es que ahí ¿cachai? puede Como que- ser, y lo peor es que yo buscaría la explicación siendo abogado del diablo para fines militares. Mm. Ah, claro. Sí, po. Ahí entramos nuevamente en la parte ética. Es que claro, Claro. ahí yo como que quitando esa parte ética podría entrar a transgredir. yo pensaba como en una amiga. Así No, como- porque estoy tratando de pensar. o una cuidadora, imagínate, tener Como robots que el- cuiden a adultos mayores. Nunca pensé. Pero es que igual tendría No, que yo haber- creo que militar, es que sí, igual conociendo a los tendría que gringos, sí. Yo en eso pensaría Sí. un doctor de por medio, porque Claro, todos pero- tiene que haber alguien como con el robot enfermera o enfermero. Pero Hay una película de Katsuhiro Tomo que se llama Z que trata de eso mismo. Que es como el que una máquina que la diseñan precisamente para cuidar a un anciano y reemplazar a las enfermeras que cuidan a los ancianos. Pero lo que obviamente no hacía la máquina era darle como el acompañamiento y el cariño que le dan las enfermeras que cuidan como a gente con discapacidad o a Claro. gente mayor de edad. Entonces, como que al final, como que la máquina se vuelve loca y empieza como a raptar al abuelito. voy a volver, es que lo quería explicar detrás de la guerra porque es el único contexto en el que puedo pensar que alguien trate de traspasar todos los límites con Sí, el po. fin de cumplir un objetivo. Entonces estaba Claro. pensando, mandáis un ejército acompañado de algunos soldados. Se mueren todos los soldados. No tenéis bajas. pues, Igual sí, necesitas sí, po. ganar la guerra, porque Sí, ese po. es tu objetivo en la guerra. Ujú. Puta, el soldado, aunque no haya nadie que prenda al robot, el robot va a seguir funcionando. Y a mí me interesa que el robot siga funcionando. No hay energía, es de noche, se me acabaron las pilas. No va a funcionar con pilas, pero X. Pero, El robot pero va a ahí ir a hay buscar una, misión. pero Sí, hay pues, una ahí- falla, porque si el general muere y el robot sigue funcionando, ¿para qué? Es que le programaste el anda a matar Sí, al pues, Pero por ¿cachai? eso, como que el objetivo
en la guerra hay bandos. Si los bandos ya no existen, solo van a haber máquinas luchando entre sí, po. No, Como pero que es que- hacerla en ese sentido tan autosuficiente no cumple el Yo objetivo estaba tampoco. pensando en que tú no tenías esa tecnología. Yo estaba pensando en que yo la tengo Sí, y po. te quiero ganar. Ah, No, él también tiene. ¿Tú Sí, también tienes? ¿También? Ya, Entonces- Yo bacán. también. Sí, bueno. Sí. Ya cagué, no. es que pasa lo mismo como con lo que pasó con la bomba atómica. ¿Cachai? Claro, primero era solo Estados Unidos que tenía la bomba atómica. Ahora Todos tienen- Rusia, todos todos tienen tienen un- misiles E- atómicos. Ese era problema para Álvaro después. Sí, sí. En la primera instancia tenía la... Sí. ¿Cachai? Como que al final es imposible que un país o un ejército tenga un monopolio de una Sí, tecnología. claro. Sí. Aún no, aún no. No O sabemos por lo qué menos, pasa en Corea del Norte. claro. Sí. No, pero es como trataban de... Ahora, no creo que sean tan avanzados en Corea del Norte. Como que... no sé, no sé. No sé, en verdad. Es que ahí lo trataría de explicar como explicaban algunos como cientistas políticos que Ujú. aparecieron todos cuando empezó lo de Ucrania, ¿Mm? que decían que era muy difícil que Rusia atacara o que la OTAN atacara porque era la regla de que 1 más 1 es 0. Que si Rusia atacaba, Estados Unidos iba a atacar, o la OTAN, y al final nadie iba a ganar. Entonces Claro. nadie estaba dispuesto a que quedara la cagada. Entonces siempre se iban a amenazar, pero finalmente nadie iba a dar el paso final. Y al final pasó, ¿Hasta po. qué? Y pasó, po. O sea, Pero- Rusia invadió Ucrania, pero nadie se ha metido Es que mucho en eso el voy, asunto. finalmente nadie se metió en el asunto porque decían que si atacaba a la OTAN, claro, Rusia iba a decir, bueno, voy a dispararle a todo mundo. Claro. Todo el mundo iba a responder de vuelta y Y nadie Se iba... metía a Estados Unidos, se y metía a todos- China. claro, se y metía todos iban a Corea. perder al Y- final. y quedábamos como hora de aventura. Claro, sí, Claro. todos iban a perder al final. Las potencias terminaban Claro, perdiendo. entonces, en ese sentido, a pesar de que tenían la tecnología, o la tienen, no la iban a usar. Ujú. No, yo creo que las guerras siempre tienen fines políticos igual. Sí, po. O sea, por más que digan que del asesinato del príncipe tanto, de inició la primera, mentira. No, eran como sucesos políticos que Sí, se fueron fue acumulando. una justificación Igual. nomás que le Y, pusieron. y acá no se van a meter porque en realidad no tienen nada que ganar. Ujú. Y hay fines No. económicos, sobre todo, Sí, atrás. O sea, O sea, lamentablemente es así. Y pensar que puedes pasarle eso a un robot, decirle, mira, en realidad no importa la gente. Lo que importa es que tengamos el territorio. Eso es peligroso. Sí, Claro. pues eso es peligroso. Esto de que la inteligencia pueda sentir pasa a último plano. Ujú. claro. Lo que pasa primero es qué es lo que le estamos diciendo que hagan y cómo lo están haciendo. Hay que primero revisarse uno mismo Y eso- como humanidad antes Claro. de... Y estamos gru- mal. Ya estamos, eso es lo que da, Sí. Spoiler. lo que da más miedo. Claro. Se hizo la Eh, revisión del antivirus y no sí, pasó. no pasó. No pasó No pasó. la- Hartos daños. Estamos llenos de virus y troyanos. Y todo el asunto. Chicos, llegamos al final de este hermoso capítulo que aprendimos bastante de inteligencia artificial. Me quedo más tranquilo que estamos bastante atrasados en ese sentido, así que aún no nos van a dominar las máquinas, así que no había pensado lo de la energía, así que me quedo más tranquilo que puedo desenchufar La un solución robot. es siempre tener un Sí, interruptor. sí, o un enchufe. encendido apagado, sí. Claro. Como el capítulo de Los Simpsons cuando las máquinas se vuelven locas. Ese mismo, tal cual. Chicos, un gusto haber compartido con ustedes como cada jueves. Katy, gracias por venir, honrados Gracias con tu por la presencia. Quedamos pero claritos con la inteligencia artificial, ¿cierto, chicos? Sí. Bacán, así que... la Laura estaba Sí, asustada. sí, asustado, sí. Voy a apagar esta cuestión apenas termine el programa, así que... No vamos a hacer nada de No, tecnología. nada de tecnología, volvamos al Nokia, volvamos al... No, ya es tecnología, no, nada. Ah, verdad, Nada. ya, Ah, verdad. ¿Cómo vamos a avisarle cosas al Álvaro? Vamos Sí, a tener que verdad. mandarle una carta. Una carta. Una carta, señales de humo, clave Morse. Chicos, adiós, un gusto que estén bien, nos vemos. Chau, 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 chau.